Bueno. A ver. Vamos a... Este gráfico de todas maneras es el mismo que van a tener después en un ratito, bueno, en un ratito no, después de los chicos del otro grupo, lo van a tener en la guía. Así que no se asusten si no pudieron anotar nada. Lo que me interesaba por ahí era que hubieran seguido la explicación. Así que de verdad les digo, está exactamente el mismo gráfico porque hasta usé la misma anotación para que después no se pierdan. Lo voy a borrar y me voy a quedar con estas expresiones de acá que son las que nos van a interesar a efectos de trabajar con cálculos, ¿no? Bueno, yo les había puesto que derivada de f de x0 es igual... acá le puse x0, podemos generalizarlo con x directamente. Por la variación en x. Y en forma, bueno, yo se los había puesto así, pero en forma genérica podemos sacarle el cerito en los dos lados. ¿Cómo sería esto en un caso aplicado? Supónganse que yo quiero encontrar la derivada del seno de x. Bueno, ¿cómo la calculo? Derivo la función seno, que es coseno de x, y la multiplico por la variación de x. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar la derivada de 5x cubo más x? Bueno, ¿qué hago? Derivo esa expresión, 5 por 3, 15, x al cuadrado más 1, y a eso lo multiplico por la variación en x. ¿Qué pasa si quiero encontrar la derivada de logaritmo de x? Bueno, me queda 1 sobre x por la variación en x. En particular, si mi función es x, la derivada de x es 1. 1 diferencial x. Entonces, de acá vamos a obtener de ahora en más esta igualdad donde al diferencial y a la variación los vamos a llamar de la misma manera, ¿sí? El diferencial de la función coincide con la variación en x de esa función. Entonces, así como escribimos de x, también lo vamos a escribir así, sin el paréntesis, diferencial x. Y eso es, de alguna manera, lo que nos trae a esta otra expresión. Y a su vez, nosotros vamos a decir que el diferencial de y, como habíamos dicho acá, ¿no? Igual a la derivada de x respecto de x, si, fíjense, esto que está acá multiplicando, lo despejo para acá dividiendo, me queda que la derivada de x la podemos expresar como el diferencial de y sobre el diferencial de x. O sea, un cociente de diferenciales. Pero ¿cómo lo leemos esto? Derivada de y respecto de x. ¿Sí? Esto es una igualdad que vamos a usar de ahora en más y que va a ser otra manera de expresar a las derivadas. Es una de las expresiones más importantes del cálculo diferencial, ¿sí? Ustedes tienen de todas maneras, acá estoy viendo qué más tienen en la guía, tienen un poquito más de explicación, tienen la relación entre derivabilidad y continuidad, ¿sí? Un teorema que nos dice que siempre que una función es derivable, también es continua. ¿Está bien? No necesariamente pasa lo mismo al revés. Puede que tengamos una función continua, pero que no sea derivable en determinado punto, ¿sí? Pero sí podemos afirmar en funciones, como acá en el plano x, y, que si una función es derivable es continua. ¿Por qué les digo acá?
y porque después en Mate 3 vamos a ver que hay algunas cositas que cambian. Bien, y nos vamos a la regla del L'Hopital. Ustedes tienen en la guía dos teoremas más, el de Rolle y el del valor medio, no confundírselo con el del valor intermedio. Este es el teorema que se llama teorema del valor medio del cálculo diferencial o también teorema de Lagrange, ¿sí? Eso lo tienen con ejemplos en la guía, que se los voy a dejar para que lo vean. Pero lo que sí me interesa que veamos ahora es la regla del L'Hopital. Esta es la que les cambia la vida, diría un amigo mío que ya no está, José, que algunos a lo mejor lo conocieron. Borro, chicos, bueno, este señor L'Hopital, en realidad lo que hizo fue estudiar qué pasaba con los límites indeterminados. ¿Qué nos dice la conocida como regla del L'Hopital? Y ahí lo escribimos. Acá tiene una cejilla. Bueno, si tenemos dos funciones derivables, sean f de x y g de x, dos funciones derivables, ¿sí? Cuando hablamos de funciones derivables, en general lo hacemos pensando en algún punto particular de la función, ¿está bien? En este caso, derivables, la definición aclara, en un entorno reducido de A. Ustedes ya saben que eran los entornos reducidos, ¿sí? Del punto A, tomando A como centro del entorno. ¿Qué dice? Si el límite, cuando x tiende a A de la función g de x me da 0, y el límite, no escribo acá, cuando x tiende a A de la función f de x también me da 0, entonces, es decir, los límites de las dos funciones en el mismo punto A, ¿no? El límite, cuando x tiende a del cociente de f de x sobre g de x, es igual que el límite cuando x tiende a ese punto A. Y miren acá, si yo acá tengo f de x, acá puedo considerar la derivada de x. Y acá la derivada de, dije de x, no, de f de x. Y acá la derivada de g de x, ¿sí? Ojo, siempre y cuando el límite exista y además g de x no valga 0 y la derivada, ¿dónde estamos? La derivada puede que sea, a ver, no les quiero hacer lío en este sentido. Si nosotros hacemos las derivadas, lo voy a sacar, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos las derivadas, puede que nos quede 0 en algún trayecto, ¿sí? Nos vuelva a quedar 0 sobre 0. Puede que la derivada nos vuelva a quedar 0 sobre 0. Entonces vamos a volver a calcular el límite siguiendo con las derivadas sucesivas, ¿sí? Es un tipo de indeterminación en los que podemos aplicar lo que es del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bien, a ver, ejemplo. El ejemplo, el primero que tenemos, es uno que en su momento dijimos, después lo vamos a retomar, que es el caso particular del límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Si nosotros calculamos seno de 0, me da 0. Si x tiende a 0, bueno, acá me queda 0. Evidentemente esto es una indeterminación. Pero habíamos hecho cuentas cuando nos acercábamos a 0 y vimos que todo este límite valía 1. Lo habíamos tomado como una regla. Ahora vamos a verlo un poquito con más profundidad. No lo estamos justificando el límite, no estamos dando la explicación. Yo les dije que tenía que ver con intervalos encajados, la demostración de que esto daba 1, ¿sí?
pero es una nueva aproximación que hacemos a través de la regla del L'Hopital. Fíjense, si nosotros tenemos seno de x sobre x, cuando aplicamos la regla del L'Hopital, tendríamos que derivar en el numerador y por separado en el denominador, ¿sí? No como cociente. Ojo, porque eso es una tentación, que cuando aprenden a derivar cocientes quieren derivar en L'Hopital como cociente, y no es así. Derivada de seno, coseno de x. Derivada de x, 1. Y ahí vuelvo a calcular el límite. Bueno, si tengo que calcular el coseno de 0 es 1. Si x tiende a 0, y estoy pensando en el límite de una constante, ese límite es la misma constante. Y miren, ahí encontré la manera de salvar la indeterminación de este límite que era indeterminado. Hasta ahora lo único que sabíamos era que no era una indeterminación, sino que valía 1. Lo asumíamos directamente. Ahora tenemos una nueva manera de justificarlo mediante la regla del L'Hopital, ¿sí? Hay otros ejemplos más, en realidad en algunos casos de funciones polinómicas. Lo cierto es que en una función polinómica por ahí, cuando trabajamos con indeterminaciones en infinito, ¿sí? Nosotros dividimos por la x con el mayor exponente. Pero si se quisiera aplicar la regla del L'Hopital, también la podríamos aplicar. Y ahí vamos con algún ejemplo. Este es el caso de una indeterminación 0 sobre 0, pero también aplica a los casos infinito sobre infinito. Y también vamos a poder ver que, por ejemplo, si tengo infinito más menos infinito, también lo podemos transformar en algún otro caso. Entonces, si bien en un principio lo pensamos para estas dos indeterminaciones, si nosotros podemos llevar esas otras indeterminaciones a alguno de estos dos casos, también lo podemos aplicar. Vamos a ver más ejemplos. La definición también la tienen, así que no se asusten, tienen todo en la guía. Bueno, acá les pongo este ejercicio lo tienen ejercicio de, así lo pensamos juntos. Tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre x al cubo. Bueno, ¿qué pasa? Si x tiende a más infinito, e al infinito positivo me da infinito. Infinito al cubo me da un infinito más grande, diríamos, pero infinito al fin, ¿sí? Me quedó infinito sobre infinito. ¿Qué hacemos? Aplicamos la regla del L'Hopital porque estamos verificando que se trata de alguna de estas situaciones que contempla. ¿Cómo aplicamos la regla del L'Hopital? Derivo, copio primero el límite con x tendiendo a más infinito, derivo el numerador, bueno, e a la x me da e a la x. X al cubo derivado me queda 3x cuadrado. Y vuelvo a calcular el límite. Cuando vuelvo a calcular el límite me encuentro con que e al infinito otra vez me da, bueno, acá también era más infinito, no lo puse infinito directamente. Me vuelve a dar más infinito. Infinito al cuadrado, infinito. Infinito por 3, infinito. Seguimos con una indeterminación. Podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, vengo acá para el espacio. ¿Cuántas veces? Las que nos plazca, siempre y cuando las indeterminaciones que nos vaya dando sean de este tipo, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Acá voy a volver a obtener e a la x las veces que se nos ocurran, porque la derivada es siempre la misma. Acá tengo 6x. Y me vuelve a pasar lo mismo, me da más infinito, y acá 6 por infinito también me da más infinito. Una vez más, límite, cuando x tiende a más infinito, de e a la x, y acá cuando derivo 6x,
me queda 6. Entonces, ¿qué pasó acá? Este es más infinito y la derivada de la constante es la constante. Infinito dividido constante me da infinito. ¿Sí? Entonces, ya determinamos que este límite nos da más infinito. Decimos que nos da más infinito, pero en realidad, ¿qué decimos? Que, bueno, que ese límite no existe. ¿Por qué? Porque si existiera sería un número. La diferencia es que acá no lo podíamos determinar. Acá estamos determinando que el límite no existe. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tiene que ver con regla de L'Hopital. A ver, ya de ahí en más tienen ejercicios. A ver. Sí, esto es todo ejercicios. A ver, ahí me están preguntando algo. O sea, que esto lo vamos a usar siempre que haya una indeterminación. O sea, sí, siempre que a ustedes se les presente alguna de estas indeterminaciones, que antes por ahí los volvían locos porque había que hacer desarrollos más importantes, si el ejercicio les dice aplicar regla de L'Hopital, bueno, no queda más remedio que aplicar regla de L'Hopital. Pero si solamente se les pide calcular el límite, ustedes pueden decir, ah, bueno, pero yo ya me aprendí la regla de L'Hopital. No me importa que me haya dado una indeterminación de estas, aplico la regla de L'Hopital. ¿Sí? Sí, vamos a hacer otro ejemplo. Estaba buscando de los que tienen que hacer después, que por ahí se les pueden hacer diferentes. A ver. Bueno. La dinámica se entiende. La idea consiste en que si yo tengo el límite de un cociente, puedo resolver esa indeterminación como el límite de las derivadas del numerador y del denominador, recordando que no derivo como cociente, sino por separado, el numerador y el denominador. Bueno, a ver. Por ejemplo, ejercicio 6, ¿cuál tienen hecho? A ver. Ejercicio 6. Les voy a ir poniendo para que sepan cuál estamos haciendo. Uno de polinómicas no, porque es fácil, el B es más fácil, el C es más fácil. A ver. Bueno, en el F, vamos a ver qué pasa en el F, que es el que por ahí tenemos. Límite. Como es una trigonométrica, por ahí se les hace más complejo. Seno de X sobre la raíz de X menos pi. Bien. Bueno, a ver, si yo tengo acá seno de pi, primero, fíjense, límite cuando X tiende a pi por derecha. ¿Por qué me dirá pi por derecha? Si yo me fijo acá en esta raíz, que sea pi por derecha quiere decir que esta X es apenitas más grande que pi. ¿Sí? Eso hace que la resta me dé un valor positivo y que exista esa raíz. Si acá me hubiera dicho pi por izquierda, este número hubiera sido más chiquitito que pi. Entonces la resta me hubiera dado un negativo y ya esto no hubiera existido. ¿Sí? Ese es el motivo del por qué pi por derecha. Bueno, sacando eso, lo tomamos como pi, más allá de lo cerquita que esté por derecha o por izquierda, en este caso por derecha, ¿no? Cuando pienso en el seno de pi vale 0. Acá tengo pi menos pi me da 0. Raíz de 0 es 0. Es una indeterminación del tipo de las que me permite aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar
tanto el numerador como el denominador. Y ahí vamos, límite, cuando x tiende a pi por derecha de, en lugar de seno de x, coseno de x, porque derivé. La derivada de seno es coseno. ¿Cuál es la derivada de la raíz? ¿Se acuerdan? Esto lo podemos escribir como x menos pi a lo medio, o podemos buscar la tablita y nos queda una fracción donde tenemos 1 sobre 2 por la raíz que tenemos, x menos pi, y todo eso multiplicado por la derivada de esta función. Como la derivada de esta función es 1x menos pi, la derivada de 1x es 1 y la derivada de pi es 0. Así que acá sería multiplicar por 1 otra vez, cosa que no tendría demasiado sentido. Bueno, ¿qué pasa? Siempre conviene, cuando nos queda una expresión así de este tipo, transformarla y ver con qué estamos trabajando. Si ustedes se dan cuenta fácil, no hace falta hacer eso. Pero si no, conviene en resolver, es decir, conviene resolver la división y escribirla como una fracción más simple, no como una división de fracciones. En este caso particular, fíjense, coseno de pi, ¿se acuerdan de la función coseno? Venía así. Para pi vale menos 1. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos en el numerador menos 1. Si nosotros pensamos en esta expresión, tenemos 1 sobre. Bueno, y acá nos había quedado 0. 0 por 2, 0. 1 sobre 0. Esto, por escribir en rojo, acá. ¿Esto cuánto es? 1 sobre 0, hablando de límites, ¿qué nos da? A ver, alguien, voy a correr esto. ¿Contestar? No me contestaron. Infinito. Bueno. ¿Y un número sobre infinito qué nos da? Bien. Ahí nos dio 0. Ojo con esta parte, como les decía. Fíjense que yo hago la raya bien larguita. La otra manera es lo que les decía antes. Reescribir esto. ¿Cómo sería reescribir esto? Coseno de x por, como acá estoy dividiendo por esta expresión, voy a multiplicar por la expresión invertida. ¿Sí? Entonces, bueno, es como que nos quedaría solamente esa multiplicación. ¿De dónde? Como esto es 0, 0 por todo lo demás me hubiera dado 0. ¿Sí? Es la otra manera de resolver esta expresión de una manera más simple. Si ustedes ven que así no se hacen lío, no pasa nada. Siempre conviene hacer esa raya de fracción bien grande, porque a veces lo toman como coseno de x sobre 1, por ejemplo, y todo eso dividido esto otro. Y no siempre van a llegar, puede que en algún caso les dé lo mismo, por casualidad, pero no siempre es lo mismo. Bueno, claro, el límite da 0, exacto. Sí, sí. Es esa la cuestión. La cuestión es que frente a un límite indeterminado, ¿de qué manera podríamos pensar salvar esta indeterminación? La verdad es que se haría casi impensada, no del todo impensada, pero habría que multiplicar tal vez por otra raíz, tratar de ver qué pasa, por ahí después multiplicar por algún conjugado, ¿sí? Es decir, salvando la indeterminación como lo hacíamos hasta ahora, se haría seguramente un proceso más extenso. En cambio, con la regla del L'Hopital, pudiendo derivar numerador y denominador, todo se nos hace bastante más simple. Bueno, chiquis, vamos a dejar acá. Tengan presente que pueden hacer todo el práctico.
todo el práctico 5. Les prometo que durante la tarde lo voy a subir. Ahora ya arranco con el otro grupo. Pero bueno, hoy lo van a tener. Así que quédense tranquilos. No, por nada. Lo primero que tengo que hacer es que tengan la clase. Quédense tranquilos que no es que el tema sea, ustedes me dicen, todo el práctico, sí, todo el práctico, porque no es que sea mucho tema nuevo, sino que es una nueva manera de aplicar lo que saben de derivadas, ¿sí? Así que traten de no dejarlos pasar y de hacerlos así, bueno, siguen avanzando bien. Ya que en los parciales en general estuvieron bien, bueno, no desaprovechen y bueno, así van con la materia al día y llegamos bien para fin de año. Bueno, nos estamos viendo, que tengan una buena semana. Chau, chau, cuídense mucho.